Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este segundo programa de la segunda temporada de Portales Podcast. Hoy venimos, la verdad, que otra vez con un montón de ganas porque tenemos a un invitado ya no solo especial, bueno, todos los invitados son especiales dentro de lo que cabe, pero es que tenemos aparte a una persona conocida de la que yo personalmente llevaba mucho tiempo sin saber y vamos a hablar de un tema súper interesante que al final va a ser Filosofía y Fe, el título que le hemos puesto al programa de hoy. Le habíamos puesto antes Filosofía Cristiana, dos puntos, creer o no creer, y lo hemos acabado cambiando, ¿no? Ya veremos por qué a lo largo del programa, pero la cuestión yo creo que va a girar o va a orbitar en torno a cuestiones de filosofía de la religión en general o la relación entre religión y razón, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones. Bueno, por aquí estoy empezando a ver a gente conocida ya. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido al programa de hoy. Y nada, bueno, pues comenzamos con la tertulia. Como sabéis, pues tenemos al equipo de siempre. Tenemos a Adrián, tenemos a Greti, tenemos a Fénix. Y hoy con nosotros tenemos a ni más ni menos que a Tomás Marín. Decimos segundo apellido por si acaso, Tomás Marín Mena. Él es graduado en filosofía de la UGR, como Adri y como yo. Hemos sido compañeros de universidad. Y aparte licenciado en teología, ¿no? Que ya Tomás nos podrías contar un poco también por qué esto, ¿no? Por qué estos dos caminos paralelos entre filosofía y teología, que me parece muy interesante, más teniendo en cuenta que eres una persona joven, es decir, tienes nuestra edad. No creo que tengas, no te he preguntado por la edad, pero no creo que tengas más de 30 años tampoco, ¿no? Bueno, actualmente... ¿Qué? ¿Cuántos años tienes, Tomás? 32. 32. Bueno, sigue siendo de nuestra quinta, digamos. Un chaval, es un chaval. Tú Es el más joven del podcast, de hecho. ¿Cuántos años tenías tú, Fénix? Yo, 25. 25. 18, mentira, está 8 años de más. Que todavía le pide llamarme en la discoteca. Yo tengo 32 también. Debes 32. ¿De qué mes eres, Tomás? De junio, 18 de junio del 93. Yo el 27 de agosto del 93. Bueno, Tomás era Géminis, ¿no? Sí, soy y gemelo. Y gemelo, es verdad. Y gemelo. Hombre, esto ya lo decía, su horóscopo ya lo predestinaba. Esto funciona así. Ya que vamos a hablar de religión, se puede tocar también el horóscopo, porque al final, Sí, claro. tanto monta tanto. Bueno, ya ves, Tomás, cómo empezamos. Terminamos la presentación de Tomás, ¿vale? Actualmente, Tomás realiza su tesis doctoral en teología en la Universidad Pontificia de Comillas, a la vez que es profesor del Misterio de Dios en la Facultad de Teología de la Universidad de Loyola. También fue el primer premio de ensayo teológico joven con la obra Fidelidad a Cristo, Fidelidad a la Tierra en 2018. Me gustaría que nos comentaras también un poquito sobre tu libro, Tomás, porque la verdad que me da un montón de curiosidad. Y también ha publicado el libro Alteridad y Amor, estudio de ontología trinitaria. Bueno, Tomás, muy bienvenido a nuestro programa de hoy. Yo la verdad que estoy muy contento. Tenía muchas ganas de verte de nuevo y de hablar contigo y que nos contaras un poco cómo estás. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien hallado y un placer aquí conversar y volvernos a ver las caras, Adrián y Nacho. Bueno, nada, por abrir un poco el debate de hoy. Espera, Nacho, antes de abrir el debate, Sí. no estamos el equipo de siempre. Ah, bueno. ¿Quién falta? ¿Falta alguien? Pues falta el token, que claro, como la tenemos para que adorne, pues entiendo que muchas veces se pase por alto, pero falta la compañera Silvia, que hoy no podía estar porque tenía un compromiso importante, y como no podíamos cuadrar otra fecha, pues se decidió que sería el programa sin ella. Que esto puede ser una constante a partir de ahora para quien no oiga, que puede ser que en algunos programas no estemos todos, que tampoco pasará porque son mucha gente. Ya, somos bastante. De todas formas, Silvia estaba un poco por la paridad de género, ¿no? O sea, si no pasa nada. Ya hemos cumplido de cara a lo normativo, pues De ya. cara a la que ya está en un programa, así que yo creo que podemos hacer 3 o 4 con ella y luego ya que Vimos el vuelva grupo, a tener la balance. mujer, el inmigrante, perfecto. ¿Verdad? Al inmigrante lo hemos mantenido este programa, por lo menos, así que. Mira, hombre. Sí. Tengo miedo, chicos. No sé si comeré el mes que viene. Tenemos un grupo diverso e inclusivo, esto está claro. Bueno, pues nada, a pesar de que Silvia no está aquí, vamos a tener hoy nuestra tertulia. Y la cuestión es que hemos acabado
cambiando el título y ya Tomás nos estaba dando información, ¿no? Antes de empezar a grabar. Y me gustaría que empezáramos, que el punto de partida fuera un poquito ese, ¿no? ¿Por qué hemos cambiado el título de Filosofía Cristiana a Filosofía y Fe? ¿No, Tomás? ¿Qué nos puede decir de esto? Yo creo que la filosofía cristiana no solo es posible, sino que se ha hecho durante muchos siglos filosofía cristiana, aproximadamente 10-12 siglos, eh, pero se ha problematizado desde la Ilustración fundamentalmente, y Heidegger, Martin Heidegger, el filósofo alemán que escribió Ser y Tiempo, dice que el concepto de filosofía cristiana es en sí mismo un oxímoron. Él utiliza la expresión círculo cuadrado o hierro de madre, es decir, que la filosofía por esencia para Heidegger se opone a que pueda ser iluminada por la revelación cristiana, ¿no? Que es un poco la consigna que tiene la filosofía moderna. Bueno, quizá desde Kant, sin duda. Desde Kant, los empiristas, los racionalistas no está tan claro. Eh, pero, o sea, que la filosofía se define por su oposición a la revelación. Pero el hecho es que hasta ese momento no habían estado tan enemistadas. Para los filósofos medievales, por ejemplo, la filosofía es distinta de la teología, pero uno puede hacer filosofía auxiliándose de la revelación, aunque tiene una cierta autonomía, claro está. Eh, bueno, ya no sé si me estoy metiendo demasiado, estoy metiendo la cuarta o quinta marcha, No, pero no. Tú sigue pisándole al acelerador, Tomás, porque ahí es donde sí, queremos entrar. No, que es un poco, yo recuerdo, bueno, al final nosotros tuvimos la asignatura de filosofía de la religión, ¿no? Y yo recuerdo estos debates en torno a si la revelación o la sabiduría revelada, ¿no? Era compatible con las cuestiones de la razón, ¿no? Sobre todo la modernidad y demás. Y a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque al final es verdad que de forma general tenemos todos como el prejuicio de que quien sea religioso o quien, digamos, acepte un dogma religioso lo va a hacer como un salto de fe y no como un movimiento normal de racional, ¿no? Como si fueran dos caminos totalmente diferenciados. No sé si me sabrías decir, ¿tú ves la razón y la religión incompatibles per se? ni mucho menos. Bueno, Mm, depende de qué religión. Aquí me centro en el cristianismo. mm, Claro, hay quien dice que la teología, por esencia, es teología cristiana, porque ninguna religión ha hecho un esfuerzo tan radical por explicar racionalmente sus creencias. Entonces, en ese esfuerzo propio de la religión cristiana, ya hay un diálogo explícito con la filosofía. Dice en uno de sus primeros libros, Benedicto XVI, ya como joven teólogo, dice: cuando los padres de la Iglesia vieron cómo dialogaban con Grecia, con la sabiduría de Grecia, optaron por dialogar con los filósofos y no con la religiosidad mitológica de los dioses del Olimpo. Dice, porque veían que los que buscaban la verdad para los padres de la iglesia entre los griegos eran los filósofos. Y los cristianos, vamos, ahí está San Justino, filósofo y mártir. mm. Hay muchos, Clemente de Alejandría, Orígenes, algunos fue condiscípulo de Plotino. En fin, que es que iban de la mano. A partir de San Agustín, siglo cuarto quinto, Ujú. San Agustín, que había sido abogado y filósofo, eh, pues ya es verdad que se empieza a decir que, que la razón por sí misma no puede llegar a la verdad. Bueno, ya lo decían otros, pero San Agustín, digamos que lo dice con toda claridad. Entonces, claro, cuando San Agustín, que siempre fue un interlocutor de referencia para los filósofos, los modernos, pues leen a San Agustín diciendo ese tipo de cosas, dicen, esto no puede ser, porque la razón debe poder llegar a verdades por sí misma. No, para San Agustín no es que uno no pueda
saber verdades, digamos, cotidianas, profanas, pero la verdad con mayúscula solo se puede dar por la vía de la revelación, porque, y esto yo creo que lo puede compartir cualquiera, eh, ¿acaso la verdad se puede conquistar por los propios puños, por la propia fuerza? ¿Se puede acaso poseer también? Bueno, pues para los filósofos cristianos la verdad le era dada por gracia y eso les permitía, esa gracia de Cristo, de la revelación, les permitía ver mejor el mundo. Y eso es la filosofía cristiana, dando por hecho la revelación, pensar las cuestiones de los griegos, de Aristóteles, Platón, los presocráticos, Ujú. eh, sin excluir que Dios se ha revelado y que Dios es el ser. Eh, entonces, si Dios es el ser, pues las preguntas de la filosofía que empiezan por el ser en cuanto ser, esto que dice Aristóteles en la metafísica, ¿no? Eh, que la filosofía primera se pregunta por el ser en cuanto ser. Pues los filósofos cristianos Mm. asumen ese mismo itinerario, ese mismo desafío. Lo que pasa es que en la modernidad, ya digo, con Kant sobre todo, con Descartes, Malebranche, Leibniz, se podría discutir Mm. si excluye por completo la relación, pero Kant es el primero que de hecho hasta su última obra de Kant es el conflicto de las facultades de filosofía y teología. Es decir, él lo que dice es, si los filósofos cristianos han dicho que la filosofía es esclava de la teología, dice Kant muy agudo e irónico, eso puede seguir siendo así porque el siervo es el que va adelante alumbrando al Señor. Entonces, la filosofía es la que ahora, en la Ilustración, dice Kant, tiene que alumbrar a la teología. Y Kant sigue viendo que la teología puede tener su lugar, pero claro, es una teología reducida a la razón pura. Ya. Es una teología para Kant que o se pregunta por la historia del cristianismo, Mm. o sea, estudiar datos positivos del cristianismo, Ujú. o bien ver cómo algunos contenidos de la revelación cristiana, solo algunos, por ejemplo, ahí no entraría la Trinidad, un núcleo esencial del cristianismo para Kant, no tiene nada que ofrecer a la razón. Sin embargo, el Evangelio de Jesús, el Sermón de la Montaña, para Kant nos enseña el imperativo categórico. Entonces, para Kant la teología se reduce a ética. Bueno, pues tanto la teología ha tenido que luchar mucho desde entonces para saber qué es ella misma, porque Kant no se lo dejó fácil. Es verdad que todavía durante mucho tiempo después de Kant, finales del siglo XVIII, eh, pues, por ejemplo, la Iglesia Católica se siguió haciendo escolástica, siguiendo la filosofía de Santo Tomás y no nos preocupamos casi nada por los desafíos modernos. Pero ya en el siglo XX, pues salieron todas estas cuestiones, ¿no? Eh, bueno, yo dejaría para que conversemos un poco. Ujú. eh, claro, de todo este recorrido, yo me pregunto desde el cristianismo, ¿el cristianismo puede prescindir de la razón? O sea, del instrumento de racionalidad que para muchos genios, artistas, filósofos ha sido uno de las categorías que ha definido lo genuinamente humano. Eh, o sea, el cristianismo puede desechar la razón y por otra parte, la razón, la filosofía Ujú. puede ejercerse de una manera absolutamente autónoma o inevitablemente tiende a tener fe en algo, ya sea la revelación cristiana, ya sea, eh, no sé, ideas que han dicho incluso los filósofos, ¿no? Yo qué Claro. sé, qué es el superhombre de Nietzsche? ¿Qué es el espíritu absoluto? Eh, La ciencia. de, Se habla mucho de que la bueno, ciencia es la nueva fe.
Conte, el filósofo francés, decía, o sea, una vez que la filosofía ha superado la religión, ahora la ciencia tiene que superar a la filosofía, a la metafísica, o sea, la ciencia es sendiosa. eh, bueno, podríamos pensar en los totalitarismos, también el partido, la clase, eh, o la sociedad sin clases podría ser también una especie de nuevo paraíso, pero también el mercado, la mano invisible, no sé, la ¿De qué confianza te están hablando? en un caos ciego. No, no he dicho la palabra prohibida todavía, ¿no? Varias, hay varias. Sí, Oye, quizás sí lo he dicho. poco se habla de lo cachondo que ha sido este inicio de programa. Me cago en la puta. O sea, estoy gozándolo, ¿eh? Joder. Bueno, es que tenemos aquí. Pero se están tocando muchas cosas y a ver hasta dónde llegamos. A ver hasta dónde llegamos, sí, porque solemos pecar, Tomás, de darle muchas vueltas a los temas, ¿no? Y De enrollarnos un extensión, poco. de extendernos demasiado. Porque Pero claro, bueno, los temas dan para mucho. claro, pero sí, al final, bueno, vamos a ir charlando un poquito del tema y hasta donde lleguemos, ¿no? Es verdad Claro. que la última vez estuvimos una hora y media hablando y tal, pero bueno, esto es lo bonito de este Aquí programa. como va, el invitado empieza expresándose y después le vienen las preguntas de la Inquisición, ¿no? Eh, Taca, taca, taca. sí, Hablando de la Inquisición, Anda. A ver, sacaste el melón, Tomás. Sí, a mí No, pero esto... No, Bueno, nada, ¿puedes decir algo de lo personal o lo sacamos de por qué estudias filosofía y teología sí, sí, claro, después claro, lo claro. sacamos? sí, eso me parece muy bonito y aparte que tiene que ver con el tema que estamos hablando, ¿no? Porque Sí. has compatibilizado eh, entre esos dos caminos al final. bueno, tardé en ver cuál era mi orientación profesional, Mm, eh, y al final decidí, cuando empecé una carrera en Sevilla, pues decidí meterme al seminario, a un seminario de misioneros, donde mm, estuve 4 años y medio. Y eso me hizo tener que estudiar teología por lo que iba a ser mi vocación religiosa. Entonces estuve un año de retiro que se llama el noviciado ujú. y luego estudié 3 años de teología. Y dentro de los estudios teológicos, que son 5 años, 2 años son casi íntegros de filosofía. Eh, bueno, entonces cuando dejé ese camino, mm. eh, pues quise terminar teología y dije, pues, a ver, como laico seglar, es decir, que ya no iba para cura, pues sentía que muchas de mis inquietudes se profundizaban en la filosofía y ya no solo por pasión personal, sino también por abrirme posibilidades profesionales, pues dije, además siempre la asignatura de religión está en una crisis permanente, nunca sabes cuándo van a dejar tirados a todos los maestros de religión, por lo tanto, eh, pues me puse a estudiar filosofía y hasta que no acabe las dos carreras, incluido el máster de teología, que es licenciatura, ¿no? Con la licenciatura significa 7 años de estudio. Pues ahí ya dije, vale, Cuidado. pues voy a tirar eh, por la teología, aunque, pues, por ejemplo, el libro de Fidelidad a Cristo, Fidelidad a la Tierra, Ujú. es un diálogo con Nietzsche, ¿no? Él dice, Dios ha muerto, ahora toca permanecer fiel a la Tierra. Ah, Entonces, pues, yo lo que trato es de coger ese guante y decir si para ser fiel a la Tierra, él habla de la fidelidad a la tierra y al sentido del cuerpo. Yo también lo amplío al tema ecológico. Y Dios, si Dios tiene que morir, o hay dioses que tienen que morir, pero Cristo nos permite, incluso nos potencia sobremanera esa fidelidad a la tierra. Yo tengo una pregunta para ti. Sí, Suena no a un, dos, tres, respondo otra vez, ¿no? Pero hablando un poco, siguiendo esta línea y todo este recorrido, ¿no? Académico y religioso, porque yo imagino que tú eres creyente, ¿no? En sí, mayor o sí, menor sí. medida. Sí. Católico, apostólico y romano. ¿Cómo dirías, ¿no? Que te ha acercado, cómo te ha acercado esto más a Dios? En plan, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ha sido el recorrido? ¿Cómo le tienes tú presente a él? ¿Cómo le imaginas? No sé, un poco así por saber cómo es tu figura de él. Pues
A ver, a veces para comprender uno mejor lo que cree necesita estudiar y pensar. Pues, o sea, decimos los creyentes, Jesucristo es Dios y hombre. Pues, ¿qué significa eso? Pues tienes que estudiar lo que han dicho los teólogos, los concilios, el concilio de Calcedonia, que fue el que dictaminó eso. Y claro, de repente te das cuenta que los teólogos se pronuncian en categorías filosóficas. Por ejemplo, el dogma de la Trinidad, que hoy cumplimos este año 1700 años del Concilio de Nicea, que dice Jesús es homoousios del Padre, es decir, de la misma sustancia. Utilizan una palabra que utilizó Aristóteles, Mm. Ousía, y que la llenó de toda una carga ontológica, metafísica, filosófica. O sea, que cuando tú quieres entender tu fe, tienes que, tienes que razonar, tienes que pensar, tienes que reflexionar. Eh, bueno, a mí, o sea, que el pensar te ayuda a ser más consciente de tu identidad cristiana. Eh, y a veces, pues la búsqueda racional también te hace tomarte más en serio la fe, porque, o sea, quien tiene una inquietud, una curiosidad, por ejemplo, si tú dices, no, yo solo voy a leer una página del Evangelio, pues y quiero vivir ese Evangelio, bueno, pues te quedan todavía muchas más páginas, o sea, que al final, para vivir más cristianamente tienes que conocer un poco, en un sentido muy sencillo, como el que acabo de decir. Pero no quiere decir que todo sea fácil, porque en ciertos momentos, pues también el ámbito de la Facultad de Filosofía es muy peculiar, ¿no? O sea, ya no hablo de lo que se estudia allí, que puede que tenga un sesgo un poco anticatólico, como poco. No voy a decir hegemónicamente, pero bueno, hay un cierto clima Mm. en la Facultad de Filosofía de la Universidad Pública, o en la mayoría. Y en Bueno, Granada es anticatólico y anti, Antirreligión. Tiene anti, religioso. sí, y antiaperturista a nuevas posiciones políticas que no sea la que Ya. rezuma a progresismo entendido. Sí, sí, ¿no? O sea, es que esto puede sonar a meme, pero Sí. ahí donde he Sí, también estado. hay otras que tienen más pluralidad, yo creo, ¿eh? Hay otras facultades donde hay más pluralidad. Hombre, es que si os eh, vais a Granada, que es la facultad de los hippies, pues ¿qué claro. esperáis? Si es que os lo busquéis Sí, vosotros. sí es cierto. All No, right. iba a Ir a decir la de que Salamanca. Ir a la Universidad de Salamanca y veréis. Ah, El Buen cambio. punto. es más bueno, conservadora o qué. no, yo estuve allí y escúchame, estuve de SICUE en la de La Salamanca. Universidad de Gustavo Bueno. Es la cumbre del hispanismo y de muchas otras cosas. Sí, pero ha cambiado mucho la universidad a día de hoy, está colonizada por una corriente de pensamiento que es un poco, a mí se me cayó un poco un mito cuando entré en la Facultad de Filosofía y vi que había entre mis compañeros de primero de carrera peña que venía de haber sido militar, electricista, fontanero y que se cogían, levantaban la mano y decían, oye, pero esto que usted está diciendo, tal, tal, tal y cual, o sea, le hacían preguntas que mostraban justamente esa actitud filosófica, ¿no? La filosofía se puede vivir de ese doble enfoque, ¿no? De la actitud o de la disciplina y con una actitud muy filosófica y muy curiosa ante la vida, lanzaban ciertas cuestiones que generaban unas respuestas muy dogmáticas en distintos profesionales de la facultad que a mí me hicieron un poco perder la fe en la especialidad como muy pronto, tipo, oye, pero esto no iba de una apertura, de un construir desde la base y me di cuenta hostia, aquí hay una narrativa dominante que no sé, es rara, es contradictoria. Es que la filosofía no se libra de pecar de los mismos fallos que peque, porque al final, ¿quién te enseña la filosofía? Una persona. Y Ujú. todas las personas tienen sesgos. Entonces, sí es verdad que un maestro de filosofía debería de intentar, en la medida de lo posible, dejar todos sus sesgos en la puerta antes de entrar a clase, porque tenerlos los va a tener. Todos creemos en cosas. Todos O tenemos al unos valores, unas ideas que defendemos. Unos a lo mejor los tienen más fuertes, más arraigados, están más convencidos de ellos. Otros pueden ser un poco más flexibles.
pero todos creemos en cosas, todos creemos pues, que matar está mal, por poner un ejemplo así tonto, que matar está mal. Pero tú hasta eso lo tienes que dejar en la puerta del aula, porque luego, cuando tú estás enseñando filosofía y filosofía de la vida y muchas cosas, tienes que ser capaz de cuestionar de manera efectiva tus propias ideas, de darle a tus alumnos herramientas para que cuestionen tus ideas, las suyas y todas. Pero entiendo que eso es muy difícil y que también habrá gente que ni siquiera haga el esfuerzo. Pero bueno, para eso estás tú, para cambiar la filosofía desde dentro. Hombre, pero o sea, Sí, ya. lo que estamos debatiendo exactamente es, bueno, yo creo que todos tenemos o partimos de unas peticiones de principio, ¿no? Como quien dice, es decir, partimos de unos supuestos que no ponemos en cuestión y a partir de los cuales construimos nuestro conocimiento, ¿no? Pero de ahí a equipararlo, por ejemplo, con un dogma completo, como puede ser el cristianismo o el catolicismo o cualquier otro tipo de religión, yo vería a lo mejor que comparten como ciertos mecanismos o ciertas similitudes, pero no los equipararía como tal, ¿no? En ese sentido. No sé cómo lo veis vosotros. O sea, yo sé que en todas las disciplinas se dan saltos de fe, porque lo he visto y lo hago continuamente en mi trabajo y en mi día a día, pero no por ello me considero más o menos religioso, ¿no? Sino que veo que es una forma natural que tiene el ser humano de relacionarse con el mundo y con el conocimiento, ¿no? Llenas los vacíos que tienes. Hmm. Tienes unos vacíos en Definir, tu lógica, en tu razón, que todavía no has sido capaz de llenar y por eso da esos ciertos saltos. Lo importante es el autocuestionamiento y el estar abierto a que se te demuestre mediante la razón y argumentos lógicos y Hmm. demostrando las fallas de los tuyos que estás equivocado, que esos huecos no se llenan de ese modo, etcétera. Hmm. Vamos, el avance que ha habido siempre, el cuestionamiento. El cuestionamiento es el avance que ha habido, la forma de avanzar siempre de la filosofía. Hmm. Cuestionamiento ajeno y propio. El propio, incluso más importante todavía. Hmm. Pero sí verá que rompería una lanza a favor, ¿no? De esta equiparación entre los saltos de fe que se dan de forma normal a nivel epistemológico, ¿no? A la hora de conocer el mundo y la propia religión, eh, un poco hablando de los fundamentos metafísicos, ¿no? O sea, yo creo que la religión tiene mucho de fundamento metafísico y creo que incluso en las ciencias naturales o en las ciencias empíricas hay ciertos fundamentos metafísicos de los que se parten que podrían estar muy relacionados con la religión, ¿no? Yo recuerdo Sí, siempre mucho... los hubo, sí. ¿Qué, Adri? Sí, perdón, que sí, que siempre los hubo por parte de la ciencia. O sea, es una forma de proceder del método científico, son las hipótesis, lanzar una hipótesis sobre supuestos no comprobados. O sea, y a partir de ahí, si luego el sistema encaja y las cosas me cuadran, pues sigo teorizando, pero nuestro sistema da como base un principio y un comienzo que no se sostiene, que es que viene todo de una condensación de materia que luego cruje, pero la regresión al infinito no la soluciona. Y eso se sabe. Y de hecho, a mí me parece que hace una labor muy interesante la ciencia, a algunos divulgadores científicos modernos que hablan muy claramente, aquí quiero citar a Santolaya, de la relación que existe entre la ciencia y ese dogmatismo teológico que se intenta transmitir desde la ciencia, porque si tú quieres hacer una ciencia seria y rigurosa, muestras una disciplina altamente incompleta y a la mínima que uno pretende mostrar a una ciencia muy abarcante y que te explica el sentido de la vida, el origen, el destino, el propósito, el tal, en ese momento párate un momento a analizar qué estás escuchando, porque estás escuchando un cientificismo asqueroso que al parecer es el que se encuentra, no lo sé, eso dice él, muy presente en la facultad de física, por ejemplo, de a día de hoy. O sea, respondiendo a la pregunta, yo creo que sí que la ciencia tiene muchísimo salto de fe y yo creo que, pero es que la vida, yo creo, vamos a decir que es un instrumento, como es la razón, como yo no sé, ahora Tomás que nos alumbre, yo quisiera preguntarle cómo la considera, pero para mí la fe como ese sentido, ¿no? Por llamarlo un sexto, un séptimo, un octavo sentido que tenemos, es una forma de quizás proyectar o sentir no sé, una alienación con cosas quizás no tan evidentes, pero como que tienes una sensación de que puede haber o algo te llama. Yo, por ejemplo, eso lo he sentido muchas veces con conexiones musicales y me ha pasado dentro del cristianismo, ¿no? Por ejemplo, cuando he conectado
con unas melodías, unos espacios, un ambiente, una atmósfera, así decir, wow, lo estoy tocando, ¿no? Y sobre todo se ha teorizado mucho sobre el cómo hay vehículos que te acercan hasta cierto grado de pureza desde Pitágoras, ¿no? Como él nos decía que los números y la armonía que se esconde en lo numérico nos aproxima hasta una esfera superior, ¿no? De lo puro, de lo divino, ¿no? Del alma, de donde viene, con ese orfismo, la religión orfista que predominaba en la época. Y yo he tenido siempre como esa sensación de, tenemos como un vehículo interno que a veces se activa y se deja como un magneto atraer por estas cosas de lo superior. No sabemos explicarlo con palabras, pero por alguna extraña razón, ya lo decía Diógenes, hemos sido tan precarios a nivel intelectual que aquello que se escapa de la palabra le hemos como dado una patada por culo y luego aparece la lógica aristotélica y decimos, es que todo tiene que encerrarse en el concepto, debe de explicarse, sostenerse, o sea, le estamos dando por culo al sentido. El sentido incluso el que se escapa fuera de la palabra. Que sí, que ya nos dice la filosofía de la mente que aquello que no puede ser contenido en un concepto o no puede ser dicho mediante el lenguaje no puede ser tampoco ser pensado, ¿no? Esa forma más extrema de pensar, pero joder, tío, no sé, o sea, que como negar el papel de la fe en nuestra vida y por tanto en la evolución humana es jodido. ¿Cómo se sostiene eso, tío? No sé. Sí, a lo que tú estabas apuntando, Adrián, yo no lo llamaría fe, sino experiencia religiosa o si quieres espiritual, mística, o sea, si quieres sentido religioso, sentido espiritual. eh, pero claro, la fe o sea, en el sentido bíblico, judío y cristiano, diría que es la respuesta humana ante el Dios que sale a nuestro encuentro. O sea, la fe es que en parte la iglesia dice que la fe es un don porque nadie puede decir quiero creer y de repente creo, sino que... eh, pero eso, la respuesta humana ante Dios, ante Jesucristo, sería la fe. Y una respuesta que te implica la vida entera, o sea, los 5 sentidos. Pero es verdad que al mismo tiempo, si nos fijamos en ciertos mecanismos, experiencias antropológicas, pues podemos hablar de que hay, eh, o sea, que el ser humano necesita preguntarse por el sentido de su vida, o sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde debo ir? ¿Qué me cabe esperar? Las preguntas de Kant, ¿no? O sea, ¿qué debo hacer ante... O sea, quiero saber quién soy para saber qué debo hacer, cómo ser feliz, o sea, todas estas preguntas, o sea, ¿por qué puedo experimentar la belleza? Eh, o no sé, ¿por qué estoy vivo? ¿Qué es la vida? O sea, esto que preguntas que se le ha planteado la filosofía eh, son pues la experiencia religiosa, o al menos lindan con la experiencia en sentido de experiencia límite que parece que está más allá de lo sensible, de lo que puedo conceptualizar. eh, pero yo eso lo diferencio de la fe, porque cualquiera, cristiano o no, yo voy a hablar mucho de más que de lo religioso, pues claro, religioso también, o sea, religioso es que yo en parte creo que el hombre es religioso, el ser humano es religioso. Eh, y como dice Dostoyevsky, quien no se arrodilla ante Dios, ante algo se tiene que arrodillar. O sea, en algo tiene que poner su esperanza. O sea, En el mercado. Un horizonte tiene que tener. O si te quita el horizonte, es que cualquiera puede decir que nos estamos quitando algo de la humanidad de lo humano. Quien no quiere tener un horizonte, quien no quiere siquiera darse un sentido, aunque se lo ponga a él, pero que menos que tener, no sé, no ser una pura veleidad, una pura veleta. Bueno, también sería otra opción, pero ya eso asumiría que la vida es, pues es nada, como vivir son 2 días, pues voy a hacer, me lo voy a pasar lo mejor que pueda, allí donde me lleve cada mañana. Pues Tempo ya es full. asumir
asumir una visión del mundo. Mm. Bueno, sobre esto de los dogmas, los saltos de fe, el conocimiento, yo creo que o sea, el cristianismo, claro que tiene eh, una confianza en algo que uno no puede explicar por sí mismo, lógicamente. El ser humano no podría, sin haberlo conocido por sus propios, o sea, sin haber sido testigo, no podría haber dicho que nuestra salvación nos viene por un Dios que se encarna en un bebé que se hace caca en los pañales y al final da su vida en la cruz como un maldito de Dios y un malhechor. O sea, un ser humano no se puede inventar su sentido y el destino está ahí. Claro, o sea, en ese sentido hay una confianza en que Dios se me está revelando a través de eso, de Jesús. Pero no todo lo que hace un cristiano, ni un teólogo cristiano, ni un filósofo cristiano, asume los saltos de fe. Yo diría que en casi todo de la vida, o sea, en las cosas, pues no sé qué se explica. O sea, un cristiano puede ser científico y puede ser todo lo bueno que hay en el mundo, pero asume que su horizonte le viene dado y que él lo ha aceptado, tiene fe en que eso que se le ha dado, Jesús, tiene una respuesta de sentido, felicidad y salvación para sí mismo y para todo. Entonces, pues por ejemplo, mm, la ética cristiana está impregnada de o sea, las acciones, pero no solo, el cristianismo no es solo una moral. O sea, no sé, la oración, ahí podemos hablar de oración, de plegaria, porque un cristiano reza, porque se junta con la comunidad y, y rezan el Padre Nuestro. ¿A quién? O sea, ¿eso tiene sentido? Kant, Kant decía, el Padre Nuestro ayuda a recordarnos el imperativo categórico, porque eh, digamos que te hace unir lo nouménico, es decir, el deber ser con el ser, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, es decir, que se haga el bien en la tierra. Pero él cuando entraba en una iglesia se reía dentro de sí de la gente que rezaba, porque no tenía sentido. Y eso que Kant no era exactamente un ateo, pero para él la religión es mi razón puede llegar a hacer el bien por sí misma, no necesita a Dios. Si acaso, para juzgarnos al final de los tiempos, como normalmente hacer el bien no nos da felicidad, piensa Kant, por lo menos que un juez ultramundano, al final les diga, pasad al reino de los cielos, a los Que que han sido compense, buenos, que compense. que compense, ¿no? Que compense el guantazo que me he guardado y que no le he dado al hijo de puta ese que se lo merecía. Esto me tiene que compensar de algún modo. De algún modo esto me tiene que compensar a futuro, porque es que si no lo cojo y lo mato. Pero es una religión de reprimidos, ¿no? Sí, Que no digo que haya efectivamente. que dar el guantazo, Además, pero no me claro, parece una bondad genuina. No hay una bondad genuina en ese tipo de creencia o de religión, porque lo haces todo en función de la recompensa eterna final que te va a dar tu Dios por comportarte así, pero no porque tú creas de verdad desde el fondo de tu alma, vamos a decir, o de tu razón, que ese es el modo en el que te deberías de comportar para que la sociedad vaya mejor. Porque al final, el que se comporta así por la recompensa de la vida eterna, no le importa tanto este mundo, porque este mundo solo es el mundo de paso. Te comportas bien para luego obtener la recompensa, pero lo que pasa en este mundo no tienes una voluntad de hacer de este mundo un lugar mejor, de comportarte bien para que este mundo sea un lugar mejor. Te comportas bien para que el otro mundo sea un lugar mejor para ti. Entonces, ese en tipo de bondad defensa, me parece lamentable. en defensa de Kant, tengo que decir que Kant no pensaba exactamente eso. Él, digamos que para redondear su sistema, sí que habla de que tenemos que, para pensar una plenitud total, hay que hablar de como de un Dios juez, pero para él, yo tengo que hacer el bien porque me lo dice mi razón y punto. Eh, pero claro, de hecho, yo sí que diría que en casi todas las religiones los santos son los que no actúan por miedo al castigo eterno.
Y el cristianismo está clarísimo. De hecho, Jesús es muy crítico con el fariseísmo, es decir, el que va principalmente a cumplir lo mínimo para hacerse justo. Pues claro, es que eso va en contra de vivir la fe como un don. Que si yo me hago justo al final, yo me salvo a mí mismo. No necesito que Dios me salve, no necesito a Jesús, no necesito a los demás, no necesito a la comunidad, no necesito... eh, de hecho, yo diría que hoy la filosofía y la fe, que es un poco el tema que nos convoca, por este tema de el don, o sea, la fe y la teología es capaz de pensar el don, que la vida es un don, que la vida no es esencialmente conquistar, poseer, sino que tiene que ver con recibir lo que se me da. Eso yo creo que es algo que el cristianismo está enseñando a la filosofía, para los filósofos que se dejan enseñar. Y una corriente de la filosofía muy interesante, que es la fenomenología, pues un poco desarrolla esta cuestión. Y por eso la fenomenología, que no se plantea si Dios existe o no, sino dice, bueno, yo voy a dejar que la religión cristiana se me manifieste, o sea, que me muestre sus verdades y a ver si yo, desde mi razón, puedo sacar algo potente de lo que el cristianismo me muestra. Y claro, el cristianismo dice que la vida es un don. Eh, bueno, Vaya. ¿qué pensáis? Hombre, yo diría que eso es común a todas las religiones, que la vida es un don. Por lo menos, a ver, hablamos de religión establecida, no del culto de una ciudad perdida de mi primo Paco, sino de todas las religiones establecidas consideran la vida un don, consideran la vida Bueno, algo. pero no de la misma manera. O Sí, sea, sí, en eso parte sí, de la misma manera, el claro, mundo pero ha sido hecho por Dios o los dioses o no, o porque estaban, o sea, los dioses y el mundo están dados al mismo tiempo, para los griegos, por ejemplo. Pero, por ejemplo, para las religiones de Extremo Oriente, el mundo es una ilusión, no es un don. El mundo es algo degradado respecto a lo divino. Esto es lo que piensa también de algún modo Platón y Plotino. Sin embargo, para el cristianismo, para el judaísmo y el cristianismo, el mundo es otra cosa distinta de Dios y, como dicen las primeras páginas de la Biblia, al principio todo era bueno, es decir, el mundo es una bendición dada por Dios, no es algo corrupto. Después el ser humano por su libertad pues se malogra, el pecado original, etcétera, la caída. Pero, ahí pero bueno, yo sí que creo, yo que enseño fenomenología e historia de las religiones, me doy cuenta que, ¿verdad?, que a veces los científicos de la religión, los filósofos, incluso cristianos, hemos tendido primero a fijarnos en lo que es común a todas las religiones. Y hay cosas comunes, ciertamente. Pero yo creo que es más honesto estudiar cada religión en sí misma y ya después al final del recorrido o una vez que ya hayamos conocido un poco cada religión, pues diremos si hay más semejanza o diferencia. hombre, pero hay religiones Creo que que hay es que que, asumir por la ejemplo, irreductibilidad de cada religión. el judaísmo y el Perdón, cristianismo están estrechamente unidas, entonces entiendo que sí, cuando estudias la historia de una religión, en muchos casos va a estar completamente ligada a la historia de otra religión paralela, porque si efectivamente. tú estudias la historia del Islam, para el Islam todas las religiones son verdaderas, incluyendo el cristianismo y el judaísmo. Bueno, pero después ellos hablan de religión en singular, es el que acepta el Corán, ¿no? Sí, sí, claro, Eh, porque para ellos todos son la palabra de Alá en distintos modos de la historia, adaptada a las personas de aquellos tiempos para que la pudieran entender, pero el Islam es la más avanzada. El Corán es la última, la definitiva y la más sí, avanzada. Eso sería lo que defiende el Islam. claro, Entonces, claro, desde su punto de vista, el cristianismo y el judaísmo son ciertos, pero son primitivos. Son lo anterior. Es cierto, pero es lo anterior. Entonces, hay que defender el Islam porque es la más avanzada. Pero al final, si tú sí, estudias historia del Islam, inevitablemente tienes que estudiar historia del cristianismo, del judaísmo, porque es que es lo que mismo defiende el Corán. Entonces, me sí, entiendo también que muchas veces por ahí, pues es muy difícil. Claro, tú puedes estudiar sí, sí, cristianismo sí. completamente separado del budismo, pero cristianismo No, 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 yo no digo,
Yo no digo que haya que estudiarlas separadas, sino respetar que a lo mejor cada religión es irreductible en el sentido que no encontramos unas categorías que nos permitan hacer eh, como equivalentes Bueno, sí, morfológicos. ponerlas todas como al mismo nivel. Claro, pues decir, en todas hay un Dios, o no, o a lo mejor no hay un Dios. En todas religiones se habla de lo sagrado. En todas religiones hay mediadores. Bueno, es que a lo mejor no. En todas religiones hay escritos sagrados. Bueno, o en casi todas las religiones con escritura hay escritos religiosos, pero no en todas las escrituras tiene. Se habla, por ejemplo, de Ceilán se habla las religiones del libro. Nosotros no aceptamos esa categoría, los cristianos, porque nuestra religión no es del libro. Porque para ellos, para el musulmán, el Corán es recoge un dictado de Dios a Muhammad a través de un ángel Gabriel, que encima Muhammad era analfabeto, para enfatizar que él no pudo poner ni nada, ni siquiera su Claro que pulso. él no pudo escribir por su puño y letra, Nada, porque claro. Sin embargo, para el judaísmo y el cristianismo, la Biblia es inspirada. O sea, es palabra divina y palabra humana al mismo tiempo. O sea, que nosotros estudiamos críticamente, los teólogos, la escritura bíblica y pensamos que, oye, que San Pablo dijera esto tiene mucho que ver con las necesidades de su comunidad, en qué circunstancia estaba él, cómo era la comunidad de Mateo, la de Lucas, la de Juan, la de Marcos, o sea, cada una, los profetas igual, pues nadie dice hoy serio que Moisés escribiera el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Eh, bueno, pues un judío y un cristiano ortodoxo puede decir eso. Un musulmán ortodoxo no puede decir que el Corán tiene estadios o estratos de redacción que fueron a través de traducciones orales, se fueron poniendo por escrito, que no, eso es un dictado de Dios. O sea, que las compresiones, en este caso de los escritos sagrados, son distintas. Sea, esa es la raíz, Tomás, por la cual parece que el cristianismo es como que sí que ha ido mutando más en los tiempos gracias a que se considera por parte de la propia teología que al ser mano humana, no la que escribe, pues también al entenderse en un contexto, ahora los contextos son diferentes y por tanto debe de ir adaptándose, ¿no? Quizás el mensaje inspiracional divino a la parte que vino del ser humano y sin embargo a lo mejor un mensaje más del Corán que viene la palabra exacta hace que se le vea como ahora a día de hoy curiosamente una religión más primitiva, ¿no? Aquellos que ven las religiones más primitivas al judaísmo, al cristianismo a día de hoy dices, oye, pero ¿por qué en derechos o en cómo consideran ciertas cosas se le ve más atrasado, ¿no? Yo creo que la primera posición que has puesto no es la cristiana, sino la ilustrada, que es adaptar la religión, dado que tiene una función social, la adaptamos a las nuevas circunstancias, desafíos, mentalidades de cada tiempo presente. Pero el cristianismo considera verdadera revelación. Lo que pasa es que, claro, yo veo que la diferencia es que el Islam tiende a canonizar la época de lo que ellos consideran la revelación. Entonces, esa época es modelo absoluto. Y si encima Mahoma eh, se le reveló una parte del Corán cuando era perseguido y la otra cuando estaba fundando un imperio, pues claro, o sea, al final muchos han entendido que el Islam no se puede entender sino como un imperio. Sin embargo, un cristiano tiene que decir qué quería decir el Espíritu Santo a San Pablo y eso mismo que quería decir, no lo que San Pablo expresó, porque claro, San Pablo era un judío romano del siglo I, pero yo soy un hombre español del siglo XXI, pero aún así el Espíritu Santo me sigue hablando. No es que Dios se adapte a o sea, Dios se adapta a mis circunstancias, pero para decirme su palabra salvífica. Claro, pues, por ejemplo, los Seimis han interpretado Sí. un poco, o sea, se han quedado en el siglo XVI, allí en algunas partes de Utah y demás. Nosotros
pues dialogamos, digamos, el judaísmo y el cristianismo. Algunos dicen que lleva en sí mismo la semilla de la secularización, pero más que secularización, yo diría que en sentido propio es el diálogo con la historia, porque precisamente la historia es buena, la historia es el lugar de salvación, el mundo es el lugar donde Dios crea al ser humano. El mundo es donde Dios se ha encarnado, entonces no hay miedo en dialogar. Lo mismo se podría decir de la razón, de la filosofía. Averroes es el filósofo de la doble verdad. Mm. La revelación dice una verdad y la razón, la filosofía puede llegar a otra verdad distinta. Sin embargo, Santo Tomás como arquetipo, pero toda la filosofía cristiana lo que dice es que si la razón se utiliza bien, nunca va a decir algo distinto a lo que dice la revelación. O sea, que la razón no tiene por qué llevarnos, porque la razón está llamada a participar de la verdad divina. Por eso cuando un científico o un filósofo o un ingeniero hace bien su trabajo, profundiza en la realidad de tal manera que le puede acercar a Dios si no se ensoberbece, ¿no? Si, si, si lo vive como un servicio, como un participar de la creación, ¿no? Participar del artista divino a partir, pues, de pienso en un pintor, en un arquitecto. eh, pues busca la belleza para recrear la belleza del mundo que Dios ya ha depositado. Em, Hmm. Y esto, bueno, a mí esto me plantea dos preguntas. La primera ya creo que la ha respondido un poco Tomás, que era, bueno, pues yo recuerdo, no sé si era Schopenhauer, creo que sí, ¿no? Ujú. Que debatía esta relación sobre religión y la razón y decía que un poco la religión era como la sabiduría del vulgo, ¿no? Lo que se le daba a la población en general que carecía de las herramientas racionales suficientes como para poner el mundo en cuestión y que sin embargo la razón o la esfera de la razón era para aquellos privilegiados que habían recibido la educación suficiente como para poder filosofar, ¿no? Eso es, bueno, lo primero que creo que ya más o menos lo ha respondido. Y lo segundo que me viene a la cabeza es un poco, que también lo hemos hablado antes, ¿qué tipo de racionalidad, no? Porque yo creo que la religión al final te exige un tipo de racionalidad muy concreta o una forma específica de pensar el mundo. Y a mí muchas veces me recuerda, lo hablábamos antes con el tema de la mística, ¿no? Y todo esto me recuerda un poco a la razón poética, ¿no? De María Zambrano. El mundo como se piensa ya no tanto con el sentido o con el sentido más positivista del conocimiento, sino en ese horizonte de sentido que escapa al completo entendimiento, pero que sin embargo ofrece, ¿no? Como respuestas o verdades, desvela, ¿no? Digamos el mundo de cierta manera, pero no a la forma típica, ¿no? Y yo creo que de alguna manera eso lo comparte la religión, ¿no? Porque hay ciertas imágenes de la Biblia o ciertos conocimientos populares que compartimos todos de la religión, ¿no? Que nos dicen muchas cosas, pero sin embargo no lo hacen a la forma común que tiene, por ejemplo, la ciencia, ¿no? O la filosofía más analítica. No sé qué ¿Puedes puede... poner un ejemplo, Nacho? Eh, pues no, la verdad que ¿O te ahora he mismo... destruido? Mira, Te acabo de destruir con esa pregunta. no, Bueno, mira, pues... cuando, cuando la Biblia explica al principio que Dios creó el mundo ujú, en 6 días y al séptimo descansó, no te está diciendo, eh, o sea, no te está hablando en el lenguaje de la física y menos aún de la física moderna. Está presuponiendo quizá una cierta cosmología o no, pero lo que te quiere decir es que el mundo procede en su raíz más profunda de Dios y eso después los teólogos no lo han visto incompatible con profundizar el cómo mm, funcionan los mecanismos del mundo, de la naturaleza, o sea, la posibilidad de la ciencia, ¿no? En parte la autonomía de la razón. O sea, son lenguajes distintos cuando eh, se dice que Dios crea a cada ser humano. No quiere decir que se los quite a su padre y a su madre y entonces él es el autor, sino que él es la procedencia última mm, eh, y que somos imagen de Dios, ¿no? Que el ser humano es imagen de Dios. Lo de Schopenhauer, bueno, he respondido
o hemos respondido, o sea, yo evidentemente niego la visión de Schopenhauer, porque al final la visión de religión que tiene es, o sea, es más o menos la religión, donde no llega la razón, pues da respuestas la religión, ¿no? Y para los que no tienen una mente sofisticada, pues se conforman con las migas. Eh, bueno, él después sí que las religiones orientales, que él cultivó el estudio de las religiones orientales, sí que la reivindica y les da su valor. Eh, bueno, yo creo que tendría sus prejuicios, no conozco yo bien la biografía, Eh, pero claro, es que para la tradición filosófica cristiana eh, es que cuando, si tú tienes fe, eso no te impide pensar radicalmente. Eso, ahí es que se podría poner multitud de ejemplos en la historia de la filosofía. Eh, y, y después lo de María Zambrano, a mí estuve en un seminario hace 2 fines de semana sobre filosofía española y tal, Ujú. y ya es la segunda vez que en poco tiempo escucho a alguien exponer sobre María Zambrano. Me parece sugerente. No, no. Mira, cuando lo estudiamos en la carrera me gustó más. Pero, claro, o sea, es interesante en el sentido de que hay cosas muy importantes para la vida que conocemos de manera distinta, pues como lo hace la poesía o la mística, y en expresar eso, pues María Zambrano es una experta, pero me da la sensación que uno cuando se hace zambraniano está más cerca de una religión gnóstica que de el cristianismo. Hmm. No sé, no digo que no tenga herramientas y potencialidades muy buenas. Pues, eso de cuando ella habla del claro del bosque, o sea, como que a veces se nos desvelan el sentido de las cosas o el sentido de la vida. Ese lenguaje puede estar bien, pero ciertas insistencias de manera obsesiva. Hmm. Eh, o sea, a mí cualquier filosofía abierta a lo religioso no me gusta. Yo cada vez soy más crítico con eso, porque al final uno se hace o sea, no sé, pues termina pues echando las cartas del tarot, o diciendo que yo bueno, ya eso se puede hago el justificar, ¿eh? sentido de la vida. Las cartas del tarot pueden ser una lectura humana de los designios divinos mediante una experiencia espiritual y religiosa que se conecta mediante un utensilio, en este caso las cartitas del tarot, se conecta con esa divinidad lejanamente. La madre que te parió. Claro, al final, ¿cuál es la diferencia, no? Pero es que eso es más, eso, pensar los designios divinos de esa manera es como pensar que podemos domeñar el designio de Dios, que podemos manipularlo, o sea, como que a unos les están destinados a que les vaya mal y otros que les vaya bien. O sea, esa mentalidad, yo es que por eso yo ya no soy simpatizante con lo religioso en un sentido genérico. A mí lo que me importa, o sea, lo que me apasiona vitalmente es el Evangelio de Jesús, que vivo en la iglesia, ¿no? Eh, Quiero decir, porque también uno dice, no, pues yo, y me parece, o sea, respeto un montón las religiones de Extremo Oriente, pero aquí a veces he pensado, no, pues hago yoga o hago meditación zen, y entonces ya he encontrado como mi sentido religioso. Pues es que eso, no sé, no, a mí no me, ah, no, es otra cosa distinta Es al Evangelio. una experiencia Que, espiritual, pero no es una religión. O sea, haces yoga y decís que has encontrado tu religión, alguna cosa así. Pues hay gente que se bueno, siente más espiritual haciendo eso, pero al yo, final yo no me peleo por los términos de si religión, espiritualidad, pero que eso no me interesa, o sea, eso no es lo que a mí me interesa como cristiano. Me puede interesar conocerlo, pues, como conocer, yo qué sé, los esquimales de Norteamérica, pero, o bueno, o sea, o en un sentido más próximo, pero que cuando yo vibro, mi corazón vibra con Jesucristo, no es por lo religioso genérico. El Dios cristiano tiene una presencia personal y el budista no quiere que su deseo se aniquile
y juntarse o diluirse en el nirvana o simplemente dejar de ser. O el hinduista lo que quiere identificarse con lo divino, pero no se siente llamado a una comunión donde su identidad, su alteridad permanezca. Claro, No porque sé. para el cristiano, Dios y el humano no son lo mismo, pero para el hinduista y el budista sí. Los seres humanos somos la propia divinidad, que se esconde por el mero placer de volver a encontrarse. Eso es como una máxima del hinduismo. Entonces, claro, al final son cosmovisiones completamente diferentes. Claro. Las religiones orientales son mucho más panteístas, aunque con los años Y hayan desarrollado sus deidades y tal, pero se dice que del hinduismo existe una deidad por literalmente cada objeto que existe. claro, Porque, o sea, el deidades Brahma, muy metafóricas, son deidades muy metafóricas, son religiones que manifestaciones, son manifestaciones. son manifestaciones, se expresan mucho por lo metafórico, más que por lo literal, no existe literalmente, o sea, Buda no es un dios, Buda no era un dios. Buda solo fue el Fue quien primero nos muestra el humano, camino de la iluminación. claro, el primero que llegó a ese camino, pero no es un dios, era un ser humano normal y corriente. Y no es baladí quizás que hoy esté tan de moda, sin hacer juicio de valor, ¿no? Hazlos, Creo que esto Tomás. Tírate a la moderno. piscina. Aquí está Dice Nietzsche, con un dice, budista y con Nacho que es hippie y medio budista también. Real. dice Nietzsche, no soportaría que hubiera Dios si no fuera yo. O sea, evidentemente el hinduismo no dice esto, pero no es baladí que hoy, posmoderno, hijos de Nietzsche, queramos, o sea, nos guste tanto lo extremo oriental. Buena Y punta. después a ese sistema que criticó Carlos Marx, pues le viene muy bien que cultivemos nuestro yo, y que nos fijemos tanto en nosotros mismos y que estemos ensimismados para ver si alcanzamos la Punch. concepción, la iluminación, etcétera, ¿no? Adrián, ¿me puedes decir cómo se llamaba ese sistema que criticó Carlos Marx? Oh, no me sale la palabra, tío. La tengo ahí en la punta de la lengua, tío. Aquí falta Silvia para gritarlo. Aquí, bueno, podemos meter luego un corte, no le pedimos que lo grabe y lo metemos. O sea, vamos a... Lo voy a hacer, pero además súper exagerado. En plan, totalmente exagerado. Vamos, Llévanos ya, tú. a estas alturas del programa, por favor, vamos a proponernos posiblemente por primera vez en la historia terminar el programa sin decir la palabra. Yo no sé si alguna vez lo hemos conseguido anteriormente, Yo pero creo que nunca. estamos jugando peligrosamente con ello. Nunca se ha hecho. Casi lo tenemos, chicos. Venga, va. Lo estamos consiguiendo. Una cosa, el programa no es solo la tertulia, ten esto en cuenta. Así que para el abogado del diablo, elegir un tema que no me obliga a sacar la palabra. No, Palabras tranquilo, propuestas. tranquilo. Vale. Están pensados y están comentados. Porque Y tranquilo que no va de ese palo, pero yo creo que igualmente te va a pillar un poco con el pie cambiado. Y son varios, además, por si haces el tema del reto, para que no te escapes. Me gustaría, antes de que me silenciéis y me calléis por motivos varios, hacer una pregunta a Tomás que me ha parecido muy interesante cuando ha mencionado la palabra iglesia y evangelio. Y es, lo digo como persona externa que siente que hay verdad en cosas y tiene esa intención de acercarse y de aproximarse a ciertas cosas, pero que hay una institución que maneja la narrativa. Una institución que a veces siento como que tiene esos procesos internos de entendimiento donde se analiza quizás fenomenológicamente, políticamente, socialmente, cuál es el rumbo que hay que llevar, qué es lo que interesa para un contexto u otro, y en función de eso se escoge una forma de hacer, una forma de mostrar, una forma de guiar. Y quisiera preguntarte, tú que lo vives, como bien has dicho, cada vez más arraigado, más pegado al propio Evangelio y a la Iglesia, ¿cómo compatibilizamos esto y de forma aséptica a los rumbos que coge la institución por una parte,
y el mensaje, como bien dices, más interior, más de esa habla de la fe interna y personal, ¿no sientes que hay veces que puede interferir? ¿O crees que la institución, lejos de interferir, ayuda? Hombre, evidentemente entiendo que ayudará, ¿no? Posibilita a través de los ritos, de las distintas ayudas, pero no sé cómo está esa relación, Tomás. Y o sea, no hay evangelio sin iglesia. Eso es un dato incluso en el Nuevo Testamento, porque quienes se preocupan por dejar testimonio de lo que han visto y oído ante Jesús son sus discípulos, las primeras comunidades. O sea, no hay mensaje cristiano sin iglesia, pero es que además uno no puede relacionarse con Jesucristo eh, sin la iglesia, a sola. Es que lo demás es eso, pues es que hoy pues tendemos a un cierto individualista, a cierto individualismo, quizás también por influencia protestante, aunque yo no soy un hater del protestantismo. Creo que el protestantismo también nos recordó algunas cosas muy positivas y todavía hoy podemos aprender. Pero esto de que yo puedo relacionarme con Dios a solas, leyendo la Biblia o haciendo mi meditación no trascendental, pero mi meditación bíblica, y yo ya no me doy la ley a mí mismo, pero yo ya interpreto el mensaje de Cristo como yo quiera. Es que eso va en contra de la voluntad de Jesús, de la praxis cristiana desde siempre. Es que dice Jesús que Él está donde dos o más se reúnan en su nombre. Él promete el Espíritu Santo para su comunidad. Él resucita en la iglesia. Eso, es que ni siquiera podemos escuchar la palabra de Dios a solas, ¿no? O sea, evidentemente que como entre seres humanos, pues hay miserias y eso también. Claro, yo cuando digo iglesia, digo mi mujer, digo mis amigos cristianos, digo mi comunidad, digo mi obispo, digo mis amigos curas, mi amiga monja, o sea, eh, a veces decimos iglesia y solo pensamos como en los cardenales La conspirando en el institución, Vaticano claro, o, pero o eso en también es la iglesia. Claro, no bueno, solo lo pero mío, también es lo otro. institución en sentido estricto es aquello que permanece más allá de lo individuo. Y son todos los cristianos, o sea, los cristianos, o sea, dice San Pablo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, hay distintos miembros que cada uno es imprescindible. Otra cosa es que a veces como institución, dinámicas pues, necesariamente humanas, pensemos demasiado en la autopreservación de la iglesia, la... sí, no olvidemos del Evangelio. Eso pasa en la iglesia. Porque, o sea, no olvidemos de Jesús, nos volvemos autorreferenciales. Una cosa que criticó mucho el Papa Francisco, ¿no? Cuando la iglesia existe no por sí misma, sino por Jesús, y existe para servir al mundo, o sea, para los demás, para evangelizar, para salir de sí, para la Pero caridad, para... esa es la teoría y eso es lo que tú crees y en lo que quizá una iglesia de pueblo defienda y realmente haga, pero históricamente la iglesia ha sido un elemento político por encima de casi cualquier otra cosa. Ahí quería llegar yo. Por eso, ¿Cómo? y retomando lo de Schopenhauer, que era lo que yo quería comentar, yo creo que Schopenhauer también fue crítico, hizo ese comentario, hizo esa afirmación de que la religión para el vulgo, la razón para la alta intelectualidad, los que pueden pensar, porque la religión se ha utilizado como un método de manipulación de las masas, como método de manipulación del vulgo. Y por eso yo creo que Schopenhauer dijo eso, no porque las masas sean inherentemente estúpidas y no sean capaces de utilizar la razón, sino porque históricamente la religión ha sido el elemento principal de manipulación de las masas. Hoy en día, en Occidente ya no lo es tanto, en los países musulmanes sí que sigue siendo muy potente porque allí religión, Estado, política, filosofía no tiene una separación tan estricta como a lo mejor la puede tener aquí en los países occidentales, pero históricamente el cristianismo ha sido también así. La iglesia ha sido un elemento muy potente de política, de manipulación, los papas. Claro, pero es que Eran en ante un todo mundo políticos. donde todo el mundo es cristiano, que era la sociedad de cristiandad,
sea, no es que la religión, sino que si el rey es manipulador y como el rey es cristiano o quiere serlo, pues va a manipular utilizando, entre otros elementos, elementos religiosos. Mm. Que a veces quiero decir, los ministros autorizados de la iglesia han caído en eso. Sí, de ahí tenemos eh, los Borgia, que fueron la familia que dio un papa español, pues claro, o sea, corrupto y Vaya tal. papa. Entonces, o sea, que la iglesia puede caer eso, digamos, en sus ministros más importantes, más autorizados. Pero yo creo que también esa lectura es un poco conspiranoica, decir, la religión es para manipular. Pues a ver, es que la religión, cuando lo impregna todo, pues está en todo, en lo más miserable, en lo más mezquino y, o sea, en todo, claro, en todo. Pero vamos, que Jesús ya se adelanta, digamos, a denunciar eso. eh, de algún modo, cuando el evangelio que se lee en misa el miércoles de ceniza, Mm. que dice, cuando vayas a orar, no te pongas en los primeros puestos para que todo el mundo te vea orando. Métete en tu cuarto y allí en lo escondido ora a tu padre que está en los secretos. O cuando hagas ayuno, no vayas con un sayal poniéndote ceniza para que todo el mundo que sepa que ayunes. Perfúmate para que solo tu padre. O cuando des limosna, no vayas tocando la trompeta, que todo el mundo. O sea, la religión es. Lo que está diciendo Jesús es que es muy fácil que la religión caer en una dinámica, eh, pues eso, egoísta, Perversa. manipuladora, dominadora, y quizás no hay peor contexto de dominación. O sea, cuando un abuso, hablo en todos los aspectos de los abusos, ¿no? Mm. Pero podemos pensar en los abusos sexuales, cuando los lleva a cabo un ministro de iglesia, a cristianos y no cristianos nos escandaliza más que si lo hace otra persona, porque sabemos que tiene contacto, pues, por ejemplo, un ministro a la intimidad de la conciencia del otro, porque le ha pedido un consejo muy personal o se ha confesado, o sea, sí, digamos que es más frágil para todo la religión, claro, y si pues decimos el rey que es cuando en la sociedad de cristiandad, ¿no? Pues claro, como es muy importante en el cristianismo la obediencia, porque uno no hace el bien solo consigo mismo, sino que responde ante otro, pues se utiliza el obedecer a las autoridades también de una manera para legitimar las maldades y corrupción. O sea, sí, pero eso quiere decir que la religión, o sea, habla más de nosotros, pues que tengo facilidad para corromper cualquier cosa. Sí, sí, Y claro, como claro. dice el lema clásico, la corrupción de lo mejor es lo peor. O sea, la corrupción de las cosas más hermosas y que más bien puede hacer es lo más perverso, Hombre, lo claro, más pero oscuro. al final eso, si la iglesia es la institución que es el garante de la moral, de ser Sí, de predicar con esa, o intentar predicar con esa moral, al final deben de ser el mayor ejemplo de ello. Mm. Y si ellos sí, mismos se corrompen, no es lo pero mismo que si somos se corrompe una persona average, una persona sí, media pero de... claro, no quiero justificar, pero hay como un callejón sin salida. Es decir, si somos libres, si no estamos abocados a hacer el bien, es que eh, o sea, que eso siempre existirá. Ojalá crezcamos comunitariamente, estructuralmente, de tal modo que que seamos más capaces para ver los autoengaños que nos hacemos en cada tiempo, porque quizás en cada tiempo tenemos nuestros propios autoengaños para ser corruptos y mezquinos, pero siempre va a existir eh, el mal, porque somos libres y porque está el pecado original, es decir, todavía hay algo en nosotros que nos hace tendente hacia el mal. Yo siempre pongo el ejemplo para explicar el pecado original, no es que sea una identidad absoluta, pero los pensamientos intrusivos que todos podemos tener. O sea, hay algo que está en nosotros, pero no depende de nosotros, que como que nos pincha para
que evidentemente hay mal que no nace de pensamiento intrusivo, pero que, que siempre estaremos en camino. Por eso la Iglesia lo que nunca puede decir es ya está todo hecho. O sea, ya somos perfectos, ya somos santísimos, no. Eh, hasta que no Tomás, llegue ahí yo Eh, pienso que tienes razón, porque yo, por ejemplo, tengo constantemente el pensamiento intrusivo de pegarle un mute de server a Adri para que no pueda volver a intervenir, pero, y entiendo lo que hace, la diferenciación entre esto intrusivo, que al final sería un mal irracional, y luego los males racionales, o sea, el mal que tú piensas activamente cómo lo vas a cometer. Entiendo que hay una diferencia entre eso, pero el no tema quiero con la iglesia... individualizarlo, sino es Sí, para sí, sí, decir sí, que hay como una especie de energía del mal que siempre va a estar presente. sí, te entiendo, pero yo creo que lo que se le achaca mucho a la iglesia, lo que se le echa en cara, por así decirlo, es, por ejemplo, tú ahora estás diciendo que nunca vamos a ser perfectos y que siempre hay que aspirar pues como a ir mejorando, que siempre va a haber camino, que el mal siempre va a existir, pero bueno, al final de lo que se trata es de intentar sobreponerse en comunidad a ese mal. Pero lo que se le achaca a la iglesia es la absoluta falta de capacidad crítica para consigo misma. Por lo menos de puertas para afuera, porque claro, yo no soy miembro de la iglesia, yo de puertas para adentro no sé lo que ocurre, pero de puertas para afuera, a nivel público, la iglesia tiene una absoluta carencia de capacidad crítica para consigo misma y para con esos elementos que llevan a cabo esas maldades, esa corrupción, etcétera, etcétera. Aparte de ser extremadamente hermética, una iglesia para el pueblo no debería de ser tan hermética. Debería de enseñarle al pueblo que es una iglesia para ellos. Se ha desatado el Fénix, ¿eh? Sí, También estoy de acuerdo Está desatado este tío, pero que le pongan una correa, ponerle ahí. Porfa, me gustaría hacer una cosilla que llevo Sí, pensando. dale. Sí, ¿Eh? También estoy de acuerdo con Tomás lo de la comunidad. El cristianismo, yo no pienso que sea solo el cristianismo. Y aquí voy a hacer también una comparación con el budismo, que también lo conozco un poquito más. No, pero incluso con el Islam. En el Islam el rezo en grupo está muy, muy, muy valorado. Y la vida de la experiencia religiosa en comunidad. Pero incluso en el budismo, para tú alcanzar la iluminación, para tú convertirte en Buda, tú no puedes hacerlo solo. O sea, el Buda que alcanza la iluminación y abandona al resto de la humanidad en la oscuridad no es el Buda. Porque el Buda es, sobre todo y por encima de todas las cosas, compasión. Entonces, un verdadero Buda nunca abandonaría a toda la humanidad a su suerte, sino que le ayudaría a encontrar su propio camino. Entonces, para el budismo solo hay una opción, que es que o todos alcanzamos la iluminación juntos o nadie la alcanza. Y me parece que eso es muy común a muchas religiones. Y en el caso del cristianismo yo también pienso como Tomás en ese sentido de que la vida religiosa no puede ser individual. Que sí, tú puedes tener tu relación un poquito más individual con Dios, sentirlo un poco a tu modo, pero que la religiosidad se tiene que experimentar en comunidad. Y de hecho el cristianismo no es la única, pero una de las pocas religiones que ha dado la teología de la liberación, que al final es el intento de fusionar la teoría marxista, la teoría socialista con la religión. Bueno, Eso es entre con comillas, mayor o eso menor se le puede criticar mucho, poco, lo que tú quieras, pero no, se vio pero la posibilidad no de que eso ocurriera. Y se vio la posibilidad de que eso Ah, ocurriera bueno. precisamente por este sentimiento social, de comunidad, que existe en el cristianismo y en las comunidades cristianas. No, pero eso lo dice, o sea, al final, o sea, veo que tiende mucho a enfatizar lo social de una manera como lo social de la sociedad, pero para la religión en general y el cristianismo en particular, sin duda, lo que importa es la comunidad concreta, no hacer un bien a la sociedad. O sea, como dice Dostoyevsky, que en boca de una señora, dice, cuanto más amo a la humanidad, menos amo a mi prójimo, al que tengo al lado, ¿no? O sea, el cristianismo es pura concreción. Claro, es que Dios se ha hecho concreto en la carne. Y bueno, evidentemente todas las religiones tienen una dimensión comunitaria imprescindible, pero yo ahí sí que veo unas diferencias sustanciales entre las religiones orientales y las semíticas, sin duda, porque el budismo al final, eso no piensa que el destino final es la comunión de todos,
sino la fusión de yo en el todo, o de todo en el yo, o de yo con lo divino. No individualista, es distinto. Y sin embargo, el cristianismo cree el dogma que decía Kant, que no vale para nada, que Dios es uno y a la vez comunitario. Eh, dice Chesterton, ¿por qué el cristianismo ha surgido de la vida monástica? Lo compara con el desierto del Islam, como una religión del desierto, de un Dios solo y solitario. Dice, porque Dios es uno y trino. O sea, son tres personas, un solo Dios. Quería Tomás, hablar. te quería preguntar yo, bueno, podemos hablar un poco, ¿no?, sobre la instrumentalización de la religión, bueno, del cristianismo, ¿no? Como eh, quería hablar sobre la duda, ¿no? En plan, ¿cómo se vive la duda, ¿no? En plan, tampoco quiero citar a la Inquisición, ¿no? Como ese azote de la duda, de la fe y tal, ¿no? Pero ¿cómo se vive la duda no existencial desde, por ejemplo, este sentimiento no, esta relación más personal con Dios, ¿no? En plan, no tanto desde el vamos a perseguirla como un pecado, ¿no? Porque, no sé cómo hacía, por ejemplo, la Inquisición, ¿no? Sino, por ejemplo, pues un poco por plantearte una idea de tienes algún tipo de experiencia vital que te genera una angustia existencial, ¿no? Y de pronto, pues por así decirlo, eres consciente de la, entre comillas, ¿no?, insignificancia de la vida o de tu persona con respecto a la tecnología, ¿no? A todo. ¿Cómo vives tú esa duda, ¿no? En plan, cómo, o sea, planteas tú, ¿no?, esa duda a tu relación con Dios, ¿no? Porque digo que es una relación más personal, ¿no?, que, que la visión, ¿no?, del cristianismo que tiene mucha otra gente. Entonces, por lo menos es lo que yo estoy conociendo de ti, ¿no? En plan, que lo tuyo es como más personal, en plan, como que te involucras más, o por lo menos siento que estás más involucrado, ¿no?, con todo esto. Yo creo que hay muchas maneras de entender la duda. La filosofía sabe un poco de eso, con la duda metódica y tal. Eh, a ver, se suele decir un tópico que es verdad, que lo contrario de la fe no es la duda, sino el miedo, la desconfianza. Eh, o sea, uno puede dudar. Es que la duda me sale casi hacer un ensayo filosófico de qué es la duda. Pero a veces uno necesita titubear y tantear las cosas para dar un paso a derechas, o sea, Ujú. hacia adelante. Entonces, pues tantear el No creo, camino. ¿no? No creo, ¿no? Un paso hacia derecha y hacia adelante. Vale, soltando factos el Tomás. Let's go. Let's go, soltando factos. Barras. Adri, No, eres no, una no. cobarde, da la cara. No, Que Sí. chicos, un va a decir segundillo. hacia adelante, hacia adelante. Tomás, es que, Que no. claro, ¿cuánto A mí me tiempo? Fénix, que llevamos 1 hora y media que de programa, luego te me quejas y me dices, lo tengo que editar, lo tengo que montar. Llevas 1 hora y media de programa. yo no la llevo, la Hay que llevamos poner un todos. límite. Hay que poner un límite. Bueno, Claro. todavía quedan 5 minutillos, pero al final la duda no sería también un poco como el refuerzo de la fe, Evidentemente, porque aquel a que ver, no duda, no, o sea, la duda necesita ser la prueba de la fe, porque el que nunca ha dudado, el que absolutamente nunca ha dudado, ¿qué clase de fe podemos decir que vive? O Eso sea, sí que son pues factos, mira, me está gustando la mucho duda en esa. el sentido fuerte es un poco ensimismante, porque es como al final le pasa a algunos, al escéptico, ¿no? Que se vuelve un cínico porque es que como que lo que tiene delante, duda de lo que tiene delante. Hombre, por Dios, no, eso es que te en sí misma, porque al final cree que tú eres el punto de referencia sobre el que se mide la realidad. Yo defiendo la duda metódico-existencial. Es decir, pero la fe de algún modo te da una certeza que no es una certeza como las matemáticas, con una certeza lógica, pero es que vamos, los santos es que se abandonan en Dios y no es que pongan en suspenso su razón, pero saben que, como dice Santa Teresa, o dice el Salmo, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta. O sea, estoy tranquilo, no me preocupa nada.
pues después otra cosa es que por carácter sea uno dubitativo. Yo tiendo a ser un poco dubitativo y tal, Hmm. pero quedarte ya una duda de la angustia en plan o sea, esto nos viene muy en clave existencialista heideggeriana de no, es que si no dudas no tienes fe. Mira, si te quieres hacer tus pajas mentales, háztelas. No te digo a ti, sino no estoy de acuerdo, porque al final lo que te lleva es a la angustia o al cinismo o a darte a ti más importancia que a la realidad, a lo que tiene a tu alrededor. Pero, a ver, tú lo estás llevando muy al extremo, pero yo sí he leído, he visto muchos testimonios de personas que en algún momento su fe se ha tambaleado, su fe se ha Bueno, tambaleado sí, por sí, la sí. duda y han dudado y a través de esa duda, ese tambaleo de la fe, esa duda, luego ha hecho que retomen esa fe a través de experiencias religiosas o lo que sea, con más fuerza aún. Pero es que yo Porque creo que el han paradigma recibido- de crecimiento no es la duda. Después te podrá venir una circunstancia, una coyuntura que te haga dudar y tambalearte. Vale, pues eso te viene. Pero no es que uno tenga que buscar dudar para crecer. O sea, No, uno no me tiene refiero. que, pues eso, pregúntate, estudia, lee la palabra de Dios con otros, o sea, conversa, mm, edifícate de otros, lee el Evangelio, los Santos Padres, no sé, ve con gente que va a hacer, a enseñarte la caridad, en fin, que el crecimiento no está en la duda. Otra cosa es, pues que uno examine su vida como decía Sócrates, ¿no? Y eso se puede hacer también en un sentido espiritual cristiano. O sea, decir, "Oh, Señor, hoy te doy gracias, no sé por qué darte gracias porque ha sido un día regular, pero Escuchando al Fénix, tú y liándomela aquí en un podcast, metiéndome mierda, yo no sé qué, cómo he acabado aquí. ¿Qué estoy no, haciendo con mi vida, señor? estoy encantado de esta conversación. No esperaba yo que iba a llegar tan lejos, tan profundo. Nah, y yo súper agradecido, Tomás, de la cátedra que estás sentando, lo bien que estás argumentando todo lo que haces, porque no es fácil, o sea, se nota que estás muy metido y que lo vives que lo profesas y lo vives, ¿no? Y vamos, es que se te escucha y se te entiende, ¿no? Que yo creo que eso es una virtud tremenda cuando se hablan de temas como la filosofía misma, poco tangibles quizás, ¿no? Que hay que acercarse con otro tipo de ojo interior, ¿no? Y muchas cosas se están quedando en el aire. Esto tendrá que tener segunda parte. Y tercera incluso, Porque porque a mí hay un tema que sí Wow. me gustaría debatir con Tomás, pero evidente, ya no hay tiempo para esto, que es si se puede probar o no la existencia de Dios. Si podemos probar, se puede defender de manera rotunda y mediante la razón que Dios existe, o lo contrario, que no existe. A mí me No parece me un tema muy interesa. interesante, pero es Solo demasiado. adelanto, solo adelanto que ese Dios no me interesa. El que Sí, puedo sí, sí. probar leyendo a Aristóteles o No, siguiendo pero no defender, sino defender la misma existencia, porque al final el cristiano apostólico romano del baptisterio del siglo II tiene esa creencia, y esa creencia se sustenta también en... Yo tengo una propuesta para eso y es que se haga un especial de abogado del diablo y a ver qué sacamos en claro sobre ello, ¿sabes? Hombre, está claro que si a Hombre, estaría Tomás le... interesante, porque a Tomás no le había explicado lo que es el abogado del diablo, ¿no? No. No, creo que no sabe. Pues abogado del diablo es una sección que se hace después de la tertulia, donde estos trozos de mierda organizan algo Respeta. me lanzan un tema para que yo defienda algo de lo que en principio yo pueda estar en contra o que socialmente no esté bien visto, no esté aceptado. Yo tengo que defenderlo. Hmm. Podría estar interesante hacer uno en el que Tomás tenga que defender la inexistencia de Dios. Cuidar a Tomás, no, o sea, cuidarme a Tomás, que es... No, No, pero es vamos a que ver. a mí no me interesa ni probar ni refutar la existencia de Dios por la razón. Es que Dios no es conquistable por nuestra fuerza, Hmm. por la Estoy fuerza de de la acuerdo. razón. No es Dios conocible. sí. No, otra cosa es que él libérrimamente quiera dársenos, que es lo que de hecho sucede en la revelación cristiana. Tú no lo puedes alcanzar, pero él
se nos da a conocer en Jesús. Hombre, pero si nosotros somos la imagen de Dios, ¿no deberíamos en algún punto ser capaces de llegar a alcanzarlo? Claro, No digo y ahí ahora, se digo, a lo mejor junta dentro de el 10.000 años. deseo humano. Sí, el deseo humano de plenitud, de infinitud, pero si el ser humano se dejara solo con ese deseo de infinitud, o se vuelve loco o se vuelve un romántico que se diviniza a sí mismo, la naturaleza, y al final tiene que aparecer Dios, tiene que... O sea, porque es que es la clave un poco del don, porque si no al final es que yo me doy todo. Encima pienso que el deseo lo tengo, es un derecho, mi felicidad, porque como deseo ser feliz, pues tengo que poder serlo. Y no, y Dios se revela y te dice, no, no va así la película. Bueno, chicos, yo Dice un gran lamentándolo. teólogo que Dios no necesita que lo justifiquemos, porque Dios es, en todo caso, es el que nos justifica, como dice San Pablo, es decir, el que nos salva. Nosotros no tenemos que salvar a Dios con nuestra razón. Él es el que nos salva a nosotros. Me parece, Tomás, una muy buena frase para terminar el programa, porque es que yo creo que nos ha quedado otra vez bastante largo. Pero oye, yo muy contento, o sea, si se hubiera quedado más corto, no me habría ido satisfecho, porque la verdad que ha sido una oportunidad tremenda tener aquí a Tomás. Un aplauso, chicos, para Tomás Sonoro. Ahí. No puedo aplaudir y pulsar el botón de hablar a la vez. Vale. Con el Bueno. codo, tío. Yo le estoy dando al codo. El codo pulsa el... No, por lo menos la muestra, algo así que se vea. Aplausos virtuales. Y Tomás, si a ti te parece bien, te vamos a invitar a alguna otra tertulia que tenga que ver con religión y demás, porque la verdad que me flipa cómo hablas. He estado aquí. Creo que es el programa en el que menos he hablado de la historia. Todo No lo había empanado hablado que estaba. nada, cabrones. Yo me he quedado con ganas también Pues es que ha quitado todos los temas, desgraciado. debatirle un poquillo más a Tomás algunas cosas. Tengo por ahí algunas cosas apuntadas Sí. que ha comentado, pero no hay tiempo, ni tiempo. Ya No. para otra ocasión. Nada, no, ya para otra ocasión. Tomás, muchas gracias por haber invertido todo este tiempo, porque claro, Tomás, aparte de tener su trabajo, es padre, tiene familia, cosa que, bueno, nosotros, que somos todavía unos ninis y unos adolescentes, no tenemos ni entendemos. Así Gemelos que como buen Géminis tiene. tiene su Sí. gemelo. Por ahí Así que, está llorando mi niña. A ver si tengo que ir ahora, sí. bueno, pues Tomás, Oye, pues encantado de haber participado con vosotros, de repetir si surge la ocasión y de compartir una cerveza más aún. Eso por Pues, delante. Eso por delante, sí, señor. por descontado. Eso por supuesto. Nada, pues Tomás, muchísimas gracias, de verdad. Y nada, bueno, al resto de oyentes en Spotify, en Evox, daros también las gracias. A los que habéis estado en Twitch, en el directo, también daros las gracias. Y bueno, como sabéis, ahora vamos a pasar a la sección de Abogado del Diablo, donde Fénix va a estar un poco comprometido defendiendo alguna que otra cosa indefendible. Y nada, que nos vemos en el tercer programa de Portales Podcast. Y de nuevo, muchas gracias por haber estado aquí hasta ahora. Así que un abrazo. Hasta luego. Chao, Hasta chao. ahora.